Hola, soy el pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental en Lewisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 12, verso 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, todos, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y todos en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Richard Wurmbrand, creo que se pronuncia así, W-U-R-M-B-R-A-N-D. ¿Es Wurmbrand? Él fue el autor de un libro titulado, y tal vez algunos de ustedes o lo tienen o lo han visto en una librería, titulado Torturado por Cristo, Torture for Christ. Él escribió varios libros que tuvieron que ver con los campos de concentración de los alemanes en el tiempo del Holocausto y en el asesinato de millones de judíos bajo el reinado de Adolfo Hitler en Alemania. Él mismo fue un prisionero durante este periodo de tiempo en Rumania. En la prisión, él conoció a un pastor de nombre Dmitri. Él contó que ese pastor fue torturado más allá de nuestra imaginación por soldados alemanes. Richard, en uno de sus libros, cuenta cómo un soldado tomó un martillo, un soldado alemán, y comenzó a pegarle en la espalda al pastor Dmitri hasta que le rompió varias de las vértebras y eventualmente lo dejó paralizado del cuello para abajo. Puedes imaginarte la tragedia de esto, el dolor. El caso es que si este hombre Dmitri estuviera en su casa, alguien cuidaría de él. Pero él estaba en la prisión, en campo de concentración. Y muchas veces él tenía que irse a dormir acostado, ensuciado con su propio excremento. Él ni podía estrechar su mano para poder tomar un poco de agua. Por un par de años, Dmitri vivió en la prisión en esta condición. En diciembre del 1989, Rumania tuvo una revolución y Dmitri fue librado de la prisión y logró irse a su casa, donde su esposa y su familia iban a poder cuidar de él. Un día tocaron la puerta y cuando la abrieron, ahí parado, frente a la puerta de la casa de Dmitri, estaba el soldado que había torturado y había incapacitado al esposo y papá de esta familia, el pastor Dmitri.
y al final te diré el resultado de esa visita. Esta mañana les prediqué acerca de el peligro de pecar contra luz espiritual. Y les dije que la Biblia no es un libro de solamente historias. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Ningún otro libro como la Biblia. La Biblia tiene un poder que otro libro no tiene. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la Biblia hace por usted lo que no otro libro puede hacer. Usted puede ir a la biblioteca, los jóvenes van a la escuela y estudian historia, pero nada de eso les hace nada por dentro. Pero la Biblia es una lámpara, es una luz, es un limpiador. La Biblia es comida. La Biblia es como un martillo. La Biblia es como un fuego. Ningún otro libro como este libro. Y la Biblia es el libro que Dios le dejó a sus hijos aquí en la tierra para aprender principios que nos ayudan a vivir de tal manera que Dios nos pueda bendecir. Y las historias registradas aquí están registradas con la intención de amonestarnos, de enseñarnos principios. Usted no va a encontrar en la Biblia todo en blanco y negro, pero va a encontrar suficiente en la Biblia. De hecho, usted no hay nada en la vida que usted se enfrente que la Biblia no le dé la solución. En algún lugar de este libro hay algo para usted en la situación en que usted se encuentra. No solamente de pan vive el hombre, pero sí vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta noche yo te voy a hablar sobre un personaje que rechazó la luz. Esta mañana les hablé de Capernaum, que era una ciudad asentada en tinieblas y vio gran luz. Y ellos rechazaron la luz. Esta noche te hablaré de un personaje que describe el peligro de uno pecar contra luz espiritual. Quiero hablarles sobre el tema, cómo no terminar mi vida como Esaú. Mi corazón está bien, pero bien cargado de cuántos se están saliendo de las cosas de Dios y destruyendo sus vidas. Estoy hablando de personas que muchos de ellos han estudiado para el ministerio. Muchos de ellos criados dentro de las paredes de la iglesia. Predicaciones que hicieron decisiones en conferencias, en campamentos. Y hoy están terminando sus vidas destruidas. Y antes de que tú digas, pobrecito, pues ¿quién nos manda? O pues no, entiende que algunas de estas personas son personas que yo nunca pensé que llegaría a eso, pero ese no es el asunto. El asunto es que la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que podemos ser uno de nosotros un día. Entonces, ¿cómo no terminar mi vida como Esaú? Señor, bendice estos minutos, santifica esta hora y úsame para ayudar a tu pueblo, para salvar vidas. Esta misma tarde me di cuenta de que la palabra de Dios nunca regresa vacía. El domingo pasado, cuando prediqué acerca del perdón,
Yo me fui para la casa pensando que fui un fracaso. Lo confieso, perdóname. Yo no estoy aquí para tratar de, como quien dice, hacer un trabajo como si fuese yo. Me sentí que fracasé, me sentí que tal vez prediqué el mensaje incorrecto. Y Señor, te pido perdón frente a mi iglesia. Lo confieso que pequé contra ti, porque primeramente no tiene nada que ver conmigo. Y esta tarde, hablando con una hermana que escuchó la predicación en línea, me di cuenta que hay mensajes que tú solamente ayudas a uno, y eso es todo. Y Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir aquí, pararme aquí como si esto fuese un concurso? Así que con temor y temblor me vuelvo a parar detrás de este sagrado escritorio, sabiendo que lo que voy a decir viene de ti, que yo nada más soy la voz y el que hace la obra eres tú. Y eres tú el que recibes la gloria y la honra, Señor. No Dani Ortiz. Perdóname, Padre. Y ayúdame ahora, Señor, a hacer esa voz otra vez. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro texto en Hebreos es lo que yo llamo un comentario o una biografía concisa de la vida de Saúl. Dios lo llamó un fornicario, profano, amargo, amargado, al grado de que despreció la primogenitura y terminó destruido. Para poder conocer lo que sucedió, vamos al tiempo atrás. Vamos a Génesis capítulo 25. Ahí en la pantalla lo vamos a tener, comenzando con el verso 19. Génesis 25, 19 dice la Biblia: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Estamos hablando de un tremendo hombre, el hombre que Dios escogió para ser el padre de los hebreos. Cualquiera relacionado con Abraham necesita entender que era un privilegio poder ser hijo de Abraham, nieto de Abraham, bisnieto de Abraham, tataranieto de Abraham. Abraham, dice la Biblia, engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí tenemos el primer sonograma. No había sonogramas en el hospital que le ponen una máquina encima de la panza a la mujer y ahí le dan vuelta a eso y usted ve en el monitor. Ella notó que había una lucha dentro de ella y ella consultó al Señor y el Señor le dio un sonograma y le dijo: dentro de tu vientre hay dos, y son dos naciones representadas. El mayor será el siervo del menor. Va a ser diferente o al revés de lo que normalmente es. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era
todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella, Rebeca, dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza o en la cacería, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa o de su cacería, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Parte del problema de la vida de Esaú fue el jueguito del favoritismo que se jugó en casa. Boys, Eli, sit up straight, look at pastor. Nettie, look at pastor. Okay, up here. Parte del problema fue el favoritismo. Era algo que venía desde Abraham, cuando él tuvo favoritismo sobre Ismael, ¿verdad? A Isaac. Y luego se continuó con Jacob, con José. Padres deben entender y asegurarse de que no es asunto de usted decir: yo amo a mis hijos por igual. Eso lo puedes decir todo el tiempo que lo quieras decir. El asunto es que los hijos no deben percibir que tú tienes uno favorito. En la mente de ellos no puede haber una percepción de que mami o papi prefieren a él o a ella que a mí. Vemos que nacieron Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, y con la primogenitura venían bendiciones. Esaú fue un hombre con una tremenda herencia, con una tremenda posibilidad y un potencial de tener un futuro bendecido. El nieto de Abraham. Hay algunos estudiantes de la Biblia que piensan que Esaú está en el infierno. No, personalmente, en lo personal, yo no quiero pensar eso. Yo entiendo por qué algunos piensan eso. Esaú, obviamente, su vida terminó mal. Yo no puedo imaginarme en el día del juicio final a Esaú parado frente al juicio del gran trono blanco, a Abraham y Abraham y Sara, Isaac y Rebeca sentados en las gradas viendo a su hijo y nieto ser lanzado al lago de fuego. No puedo ni imaginarme eso. Al final de su vida, Dios lo describió como un amargado, profano, fornicario. Muchos hoy están en el mismo rumbo, en el mismo historial en que Esaú estuvo y terminó. Personas que han comenzado bien, pero terminaron mal. Trágico lo que les sucede.
Hay muchos personajes en la Biblia que muy bien pueden ser ejemplos para nosotros imitar. Por ejemplo, cuando yo pienso en personajes en quien quiero imitar, en hombres que quiero imitar, pienso en Daniel. Un hombre que se propuso en su corazón no contaminarse. Desde joven fue fiel a Dios hasta el final. Yo pienso en Moisés, un hombre manso y un hombre que vio a Dios cara a cara. Yo pienso en José, a quien Dios prosperó porque Dios estaba con él. Yo pienso en el apóstol Pablo, a quien Dios usó con la pasión, la visión y el denuedo con el que él predicaba. No tenía miedo. Pienso en Juan, el discípulo amado. Y obviamente pienso en el Señor Jesús, el ejemplo supremo. Él dijo, aprended de mí. Para las hermanas, hay también mujeres en la Biblia que son un gran ejemplo para ustedes, señoritas, y ustedes, damas, seguir. Mujeres como Esther, que una vez ella reconoció la razón por la cual Dios la puso en la tierra, ella decidió cumplir con ese propósito y ella llegó a un punto donde ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y perezco, si perezco, que perezca. Una mujer resoluta, una mujer determinada. O pienso en una mujer como Ruth, una mujer bien humilde, una mujer piadosa, moabita ella, de un lugar pagano, que se vino a refugiar bajo las alas de Dios y que terminó siendo la bisabuela del rey David. Yo pienso en María, la madre del Señor, quien fue una mujer que guardaba todo en su corazón, y otras así. Pero el personaje de quien estoy hablando en esta noche, Esaú, es uno que seguramente no debemos imitar, pero debemos aprender para no terminar la vida como él. Él vino a ser el padre de los edomitas. Hoy en día están extinguidos porque Dios los extinguió. Pero ellos fueron enemigos crueles del pueblo de Dios. Fueron un dolor en el costado del pueblo de Dios. Le causaron muchos problemas al pueblo de Dios. Entonces yo quiero en esta noche invitarte a ver la vida de Esaú. Vamos a entrar en la vida de este hombre para ver qué fue lo que él hizo, de tal manera que no terminemos nuestra vida como Esaú. Número 1, decide ser espiritual y no carnal. ¿No quieres terminar como Esaú? Decide ser espiritual y no carnal. Digo que decidas porque es una decisión. Es una decisión. ¿Sabía usted que la salvación es una decisión? Todos ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes aquí esta noche saben que cuando mueran van a ir al cielo? Levanta la mano. Ok, usted fue salvo el día que usted decidió aceptar a Cristo como su salvador personal. La salvación es una decisión. Y de la misma manera, ser espiritual es una decisión. ¿Qué quiero decir con ser espiritual? Una persona espiritual ama las cosas espirituales. Una persona espiritual ama leer la Biblia. Déjame preguntarte, ¿amas la Biblia? ¿La lees? ¿Lees la Biblia? Si tú no lees la Biblia y no la amas, si tú no, el mismo salmista David 7 veces en el Salmo 119, 7 veces hace referencia de que él amaba la palabra de Dios. La Biblia no es solamente un libro que tú cargas. La Biblia es un libro que tú vives. La Biblia no es solamente un libro que tú lees con los ojos. Es un libro que tienes que pedirle a Dios que lo escriba en la tabla de tu corazón. La palabra de Dios, ¿la amas? Una persona espiritual ama las verdades de la palabra de Dios. Una persona espiritual ama la oración. Una persona espiritual ama cantar los cantos, los himnos.
Por eso es que ustedes jóvenes aquí me preocupa cuando no te veo cantar. Hay jóvenes aquí que cuando estamos cantando te la pasas hablando. Me preocupas porque es señal de que no eres espiritual. Te garantizo que algo estás cantando. Una persona espiritual ama los cánticos de Dios, porque la Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová, y él oyó mi clamor, y me sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mi vida sobre la roca, y me dio un cántico nuevo. ¿Amas tú cantar para Dios? Yo no estoy preguntando si sabes cantar. La música fue creada para adorar a Dios. La música es una forma de adoración. Y una persona espiritual ama los cantos de Dios. Una persona espiritual ama la comunión con los hermanos de la iglesia. Me preocupa cuando la gente no quiere estar con el pueblo de Dios y prefieren estar con la gente del mundo. ¿Con quién tienes tu comunión? Una persona espiritual ama la predicación de la palabra de Dios. Le gusta escuchar predicación. Yo no soy un buen predicador, no lo clamo ser, pero a mí me encanta escuchar predicación. Una persona espiritual ama servir al Señor en diferentes capacidades. Sirves al Señor. Por eso es que todo el mundo necesita un trabajo espiritual en la iglesia. Es más fácil para alguien permanecer en la iglesia y ser fiel a la iglesia cuando tienes una responsabilidad en la iglesia. Cuando no tienes una responsabilidad en la iglesia, se hace fácil faltar, se hace fácil poner otras cosas primero. Decide, si no quieres terminar como Esaú, decide ser espiritual. Es una decisión. Tú no puedes esperar a que te sientas las ganas o el deseo de hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que decidirlo. Una persona espiritual ama servir a otros. Una persona espiritual ama decirle a otros de Cristo. Una persona espiritual ama hablar de las cosas de Dios. Jacob era un hombre quieto, dice la Biblia. La palabra quieto en este verso es interesante porque es traducida en otros lugares como la palabra perfecto y recto. No, yo no estoy diciendo que Jacob era perfecto y recto, porque Jacob era un tramposo. Jacob tuvo que eventualmente llegar a un punto donde él tuvo que luchar con Dios para que Dios le cambiara el nombre. Él luchó con Dios después de 20 años estar fuera de la voluntad de Dios por haberle robado la primogenitura a su hermano y luego le robó la bendición. Jacob era un hombre que era tramposo, era mentiroso. Y eventualmente Jacob, viendo que no tenía la comunión con su hermano y había estado lejos de la casa de su familia y había vivido 20 años fuera de la voluntad de Dios hasta cierto punto, él vino al valle de Jaboc y ahí luchó con el Señor toda la noche. Tal vez cansado de ser como él era, tal vez cansado de seguir viviendo la vida que tenía. Y dijo: Señor, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: soy Jacob. En otras palabras, soy un tramposo, soy un mentiroso, pero estoy cansado ya de ser así. Y cuando él se humilló, Dios le dijo: ahora te vas a llamar Israel, porque vas a ser un príncipe. Pero la palabra implica una persona que odia las cosas carnales. Una persona que se inclina a las cosas espirituales. Cuando Dios dijo de Job que él era un varón recto y perfecto, él estaba diciendo que Job era un hombre espiritual, un hombre inclinado a las cosas espirituales y odiaba las cosas carnales. Por eso fue que Job no pecó contra Dios cuando fue probado. Con razón él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía sacrificios a Dios aún por sus propios hijos. Con razón él fue la clase de hombre que no le echó la culpa a Dios por lo que estaba pasando. Una persona espiritual vive una vida ordinaria.
es la gente del mundo la que vive una vida rara. La gente del mundo son los raros, no son los cristianos. Esta es la vida que Dios tenía en mente para que todos viviéramos, la vida cristiana. El mundo se ha desenfrenado, el mundo se ha vuelto loco. ¿Sabía usted que ahora en México, esta semana en Dodge City, hablando con unos hermanos, me dijeron que en México, yo tengo que confirmar esto y tal vez ustedes lo saben, en México, si tú robas menos de $1,000, menos de 900, no es considerado ya un crimen. En otras palabras, ya te pueden robar, pero si no pasa de $901, ya no es un crimen. ¿Se dan cuenta de lo que está llegando la gente? La mente de la gente se está saliendo de su cauce, de sus linderos. Dios dice en su palabra que la gente, por no reconocer a Dios, Dios los entrega. Deja que las mentes se le desenfrenen, piensan cosas locas. Por eso es que hoy en día tenemos la loquera que hay con lo transexual y con la vida homosexual y la gente matando a niños en el vientre de una mamá. Los tatuajes, los aretes, los peinados, la vestimenta loca, la música loca. Yo estuve en Tabasco hace 2 semanas atrás y me pusieron en un hotel que estaban remodelando y estaban martillando y martillando y martillando y martillando en las paredes, que yo tuve que llamar y decirle, verdad, al pastor, yo no sé qué hacer. Me sacaron de ese hotel para ponerme en otro, pero fue peor. Me hubiera quedado ahí. Me pusieron en un hotel que en el 4º piso, en el piso de arriba, había un gimnasio. Y en ese gimnasio lo que tenía era música diabólica. Era peor, hasta mi espíritu se afectó por causa de eso. Y ellos dicen que nosotros somos raros. No, los raros son ellos. ¿Sabe lo que es un avivamiento? Un avivamiento es cuando la gente regresa a la vida ordinaria. Cuando los avivamientos venían a este país, las cantinas cerraban. Las casas de prostitución cerraban. La gente se arrepentía de sus pecados y entregaban esos que estaban entregados sus vidas a la droga y al alcohol, se arrepentían, se convertían, se transformaban en ciudadanos ordinarios, en buenas personas. Los carnales son los que viven para la carne. Los carnales son los que satisfacen la carne con sus deseos. Los carnales son los que se emborrachan, los que se drogan, los que se prostituyen. En 1 de Corintios, el capítulo 2, y en el versículo 14, dice la escritura, pero el hombre natural o el hombre animal, como lo dice la Biblia antigua, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En estos 2 versos tenemos 2 clases de personas. Primeramente tenemos el que no es salvo, el hombre natural, el hombre animal. El hombre que no es salvo no puede entender la Biblia, porque no tiene al Espíritu Santo dentro de él. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente y él no tiene al Espíritu Santo. La segunda persona en este verso es el hombre espiritual. Es la persona que discierne las cosas de Dios porque se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 3, en el versículo 1, tenemos a una tercera persona. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a quienes, carnales, como a niños en Cristo. Esta tercera persona
ha nacido otra vez, pero es carnal. La carne nos causa problemas. Cualquier cristiano que se deja llevar por la carne se mete en problemas. Todo hombre que quiere ser espiritual tiene que hacer lo necesario, o toda persona, todo cristiano, tiene que hacer lo necesario y decidir ser espiritual y no ser carnal. En Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno no simplemente quita la carne, uno tiene que hacer la decisión de andar en el espíritu. ¿Me están escuchando, hermanos? No quieres terminar como Esaú. Decide ser espiritual y no carnal. Tienes que alimentar tu espíritu, tienes que fortalecer tu espíritu lo suficiente para que puedas dejar la carne, ponerla al lado, mortificarla, hacerla morir, para que la carne no tome control en tu vida. La espiritualidad no tiene tanto que ver con lo que haces. Tú no eres espiritual porque enseñas una clase dominical. Tú no eres espiritual porque eres ujier. Tú no eres espiritual porque predicas. No tiene tanto que ver con lo que hace. La espiritualidad tiene que ver con lo que eres. ¿Alguien me escucha? Lo que hace revela, le demuestra al mundo lo que eres. La espiritualidad y la carnalidad se relaciona con tus acciones, lo que miras, a dónde vas, lo que escuchas. Tu música es ya sea espiritual o carnal. Tu vestimenta es o espiritual o carnal. Lo que miras en la tele es espiritual o carnal. Las actividades en las que participas o son espirituales o carnales. Los lugares a donde frecuentas o son espirituales o carnales. Tus amistades o son espirituales o carnales. Tú puedes ser amigo a todos, pero tus amistades cercanas demuestran si tú eres carnal o eres espiritual. Dime con quién andas y te digo quién eres. La manera en que tú vives tu vida determina cómo vas a terminar. No quieres terminar como Esaú, decide ser espiritual, no carnal. A veces ustedes jóvenes y hermanos, que tal vez te sientes solo o sola, porque nadie se junta contigo o porque muchas veces te hacen sentirte echado a un lado. A veces estar quieto y estar solo es mejor. Lo importante en la vida no es ser popular. Lo importante en la vida es ser espiritual. Lo triste es que muchas veces jóvenes que quieren ser espirituales, que han ido a conferencias en Longview, en Tinaja o aquí en la SOTC o a campamentos. Lo triste es que muchos de esos jóvenes que han hecho decisiones para ser espiritual, quienes los apagan son los mismos padres. Jóvenes regresan habiendo hecho decisiones para el Señor, solo para encontrarse con padres que les echan agua fría encima del fuego con el que vienen. La espiritualidad es la dirección en que tú vas, no tanto la posición en que te encuentras. Yo no me preocupo tanto en dónde tú estás parado como
a dónde vas, en qué dirección vas. Todo el mundo aquí ahora mismo está yendo ya sea en dirección a ser espiritual o en dirección a ser carnal. Tú decides ser carnal y vas a terminar como Esaú. La pregunta no es dónde estás ahora. La pregunta es dónde vas a estar en 5 años de hoy, en 10 años de hoy. Cuando yo era pastor en Haines City, Florida, y esto no es algo que yo lo he publicado, tal vez es la primera vez que yo digo esto. Yo fui a Haines City a levantar una iglesia con la idea de quedarme ahí, y yo fui un departamento hispano dentro de una iglesia americana. Buen hombre, el pastor americano, buen hombre. Pero yo tuve que irme de ahí, porque yo estaba predicando cosas a mi gente, que mi gente se estaban dando cuenta que en la iglesia americana no lo practican. Y en la mente de mi gente era, pero pastor, si somos un departamento y un ministerio, y somos la misma iglesia, ¿por qué entonces allá le dicen a nuestras hijas que tienen que ponerse pantalón corto para la clase de educación física? Cuando yo le decía a la iglesia mía, a los hermanos, que para muchachas ponerse pantalón no es correcto. Entonces cuando iban a la escuela, a los juegos, veían a los maestros y a los diáconos y a las esposas de diáconos vestidas completamente incorrectas, inmodestas, y yo fui a un juego de fútbol de la escuela y nunca más volví a regresar. Y llegó a un punto donde yo estaba haciendo esto. Y lo que iba a suceder es que si yo continuaba ahí, yo iba a tener un choque de frente y me iba a convertir en uno de esos que tal vez dividió la iglesia. El pastor House me dijo, no puedes hacer eso, tienes que irte. Y yo me tuve que ir. Pero yo tuve la tentación de quedarme porque me pagaban bien. Yo tenía un salario bien bueno allá. Yo no tenía que preocuparme de dinero. Si yo simplemente decidía no decir nada y, como quien dice, predicar rascándole las orejas a la gente, ¿quién sabe ahora dónde yo estuviera metido? ¿Quién sabe ahora dónde estuviera Elisa, Dani, David y Andrés? ¿Quién sabe? ¿En qué dirección vas ahora mismo? ¿Vas a la espiritualidad o vas a la carnalidad? Te pregunto porque Esaú fue hacia lo carnal y terminó como un hombre amargo, profano, fornicario. Me preocupa cuando tú no decides. ¿En qué dirección vas? Número 2, no impidas que tus padres te ayuden a encontrar a la pareja de tu vida. Este punto es más para ustedes jóvenes. This is more for the young people. No quieres terminar como Esaú, entonces no impidas que tus padres te ayuden a encontrar a la pareja de tu vida. No empujes a tus padres. Don't push your parents in the process of finding your mate. Now, young people, if you're still in high school, you have no business, or younger than high school, you have no business dating. Tú no debes estar citando. Y ustedes padres aquí que lo permiten y no quieres hacerle caso al pastor, tú vas a sufrir las consecuencias. Tú no eres la excepción. Tú debes ayudar a tus hijos a no pensar en boyfriend and girlfriend y no dejar que muchachos o muchachas estén detrás de tus hijos o de tus hijas y de tener amistad, que si es solamente amigos. No, así dicen ellos, pero no es así. Espera a tu tiempo, prepárate. Un muchacho debe estar preparado para citar a una muchacha cuando el muchacho ha trabajado, tiene dinero, ha reunido por lo menos para darle una casita, un apartamento o algo a la muchacha. Muchos de los muchachos hoy en día no tienen nada no saben ni dónde caerse muerto. Tú estudias las historias en la Biblia de jóvenes que dejaron fuera a sus padres en el proceso de escoger la pareja
Y esos que dejaron que sus padres tuvieran parte en ese proceso, y te darás cuenta de la gran diferencia de cómo terminan en la vida. Por eso es que tenemos el problema tan grande que tenemos hoy de divorcios, de separaciones y padres criando nietos. A los padres, ya no jóvenes, no les permiten que te metas en la vida de ellos cuando viene a citar o a noviar. Los jóvenes escogen a quien ellos quieren y no toman en consideración el sentir de los padres. Yo no estoy diciendo, y no creo en el matrimonio prearreglado, yo no estoy diciendo que el papá o la mamá tiene que escoger. No, pero por lo menos ustedes jóvenes deben dejar a que papi y mami te digan, ¿sabes qué? No tenemos paz. Entiende que cuando te casas con alguien, te casas con la familia. Entonces padres se ven obligados a no pelear con los hijos por no tenerlos de enemigos. La destrucción de muchos es más allá de lo que se imaginan y lo que esperan. Algunos hasta desafían a los padres diciéndole que ellos serán la excepción, que le van a probar a papi y a mami que este muchacho o esta muchacha no es lo que ustedes dicen. Y lamentablemente el tiempo revela lo contrario. Dios no va a bendecir tu vida, joven, si tú no tienes la bendición de tus padres. Nada destruye la vida de los jóvenes tanto como ellos seguir sus propios consejos. Si te vas detrás de tus propias emociones. En Génesis capítulo 26 y en el versículo 34, Génesis 26, 34, dice la Biblia, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Se casó con el pueblo enemigo de Dios, se casó fuera de la voluntad de Dios, en yugo desigual. En el verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En el capítulo 27, versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Verso 9, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 bueyes, buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y esta señora causó una amargura, fue la causante de la amargura de Esaú, que este hombre, por desquitarse con su mamá, se casó con mujeres heteas. No es asunto de que un joven encuentre a alguien y le digas a tus padres para que ellos no tengan una alternativa y te digan, ok, si ese es el que... No, eso fue lo que le pasó a Sansón. Tú no has visto la historia de Sansón, que le dijo a los padres, yo quiero a esa mujer, yo quiero que me den esa filistea. Y mira cómo terminó Sansón. No quieres terminar como Esaú, no impidas que tus padres te ayuden a encontrar a la pareja de tu vida. Y padres, te voy a decir esto y no, espero que no me tomes mal, pero sería sabio de parte tuya que cuando llegues ese momento busques consejos de tu pastor. De hecho, en cualquier área de tu vida, en cualquier decisión de tu vida, tú no debes hacer una decisión porque envuelve cosas espirituales. No debes hacer una decisión sin primero consultar con el hombre de Dios. Es la manera que Dios lo ha decidido. Yo no estoy buscando, es como Dios lo ha decidido. Por eso que la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, sujetaos.
Sujetado significa que combatas esa esa tendencia natural de no querer aguantarte. Sujétate a tu pastor, porque Él es el que cuida de tu alma. Él cuida de tu alma. Sujétate a tu pastor, porque es el que va a dar cuenta. Y recuerda que si yo soy el que oro, y cuando yo te menciono a ti en oración, si en mi corazón no hay gozo, no hay alegría, a quien no le va bien es a ti. Para ti no es provechoso. Número 3, piensa en las consecuencias de tus decisiones que vendrán años después de haberlas hecho. ¿No quieres terminar como Esaú? Piensa en lo que sucederá en 5 años, 10 años, 20 años. Esaú no pensó. Él simplemente se dejó llevar por el apetito. Él dijo, estoy cansado, tengo hambre, me voy a morir. Dame de ese guisado. Véndeme la primogenitura. Él pensó, pues si me voy a morir, ¿de qué me vale? Claro, te la vendo. No pensó en el futuro. Jóvenes, no sacrifiques el futuro en el altar de lo inmediato. Número 4, aprende a valorar las cosas de valor. La primogenitura era un privilegio. Era un privilegio porque, número 1, te ponía en la línea mesiánica. Número 2, te hacía el líder espiritual de la familia cuando el padre ya no estaba. Y número 3, recibías una doble porción de la herencia. Era un beneficio que no solamente daba cosas materiales, daba cosas espirituales. Y qué triste es ver gente sacrificar lo espiritual por lo carnal. Dale el verdadero valor a las cosas de valor. Yo he visto miembros sacrificar la iglesia, sacrificar las bendiciones que han obtenido en la iglesia a través de los años. La sacrifican por cosas del mundo, por ofensas que eventualmente se desaparecen. Y lamentablemente al final quienes sufren son los hijos. He visto a cristianos sacrificar años de caminar con Dios, una relación con Dios por dinero, por trabajo. He visto jóvenes sacrificar su pureza por algo divertido de 15 minutos. Aprende a estimar eso que es de valor. Tu caminar con Dios es de valor. Tu relación con tus padres es de valor. Y por último, ¿cómo no terminar como Esaú? Trata con la amargura rápido, perdonando enseguida. Yo he visto familias destruirse por culpa de alguien que les ofendió en la iglesia. Se amargaron, contaminaron a los hijos. Ahitofel se amargó con David, terminó ahorcado. Y padres están dispuestos a ahorcarse en vez de arreglar y perdonar. Estoy hablando con miembros aquí que ahora mismo tú tienes algo en contra de alguien en la iglesia. Ya. El Espíritu Santo me ha dicho a mí, no en una voz audible, pero cuando yo he estado orando en estas últimas semanas, el Espíritu Santo me ha dicho a mí que dentro de esta iglesia hay resentimientos entre hermanos. Aquí hay hermanos que están resentidos y están chismeando y hablando mal y haciendo clics. Párenle ya. Párenle ya. Arregla tu vida, sé maduro, crece, perdona y párale ya. No dañes la iglesia. Estamos supuestos a tener un aniversario la semana que viene y Dios no puede bendecir por el resentimiento y los chismes de algunos de ustedes.
Cuando hay enojo, hay una agenda detrás del enojo de parte del diablo. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando te amargas, cuando tienes rencor, cuando tienes algo en contra, ok, le hicieron algo a tu Kiko, pues tu Kiko también necesita aprender a perdonar. Y ya deja de estar sembrando discordia. Cuando haces eso, el diablo toma control. Al diablo no le importa lo que le pasó entre ustedes, a él no le importa. Él lo que quiere es verte amargarte, vivir en resentimiento. Y lo más probable es que ni estás orando, porque no puedes orar. No puedes orar cuando tienes algo en contra de alguien. Y te recuerdo que el Señor te ha perdonado mucho más a ti. Imagínate verte en una prisión con personas que en un momento tú conociste, fueron amistades que tuviste, gente de tu pasado que te hirieron. Puede que veas a tus padres ahí, puede que veas a un familiar, puede que veas a un amigo, puede que veas a tu pastor, puede que veas a tu pareja matrimonial. En ese cuarto estás ahí con toda esa gente, gente que te ha herido. Tú estás ahí encerrado en esa prisión. Ahí está, dentro de ese cuarto está tu vida. Afuera de la prisión está el Señor Jesús con la llave para que puedas abrirla. Esa es la llave que te da la libertad de todas esas personas. Y tú dices, no, esas personas hicieron lo que hicieron y tienen que pagar por lo que hicieron. Ellos sabían lo que ellos estaban haciendo. Ellos debieron haberse disculpado conmigo, pero no lo hicieron. Y te resistes y no quieres salir y quieres quedarte ahí. Pero tratando de irte para no ver a esas personas, te das cuenta de algo, que no hay manera de escapar de ese cuarto. También te encuentras dentro de esa prisión con todas esas personas a quien tú rehusas perdonar. La falta del perdón es un tormento que tú te creas. Tú has escogido no perdonar como el hombre en Mateo 18, que después que le perdonaron la gran deuda, no quiso perdonar la pequeña deuda del consiervo y fue entregado a los verdugos para que lo atormentaran. Y tú te atormentas a ti mismo cuando vives en amargura, en rencor, en resentimiento y no quieres perdonar a alguien. Tienes que perdonar como Cristo perdonó, como si nada hubiera pasado. La gente que no perdona se deja llevar por la lógica de que la persona que le ofendió debe pagar. Y esa es tu manera de hacerle pagar. Tu manera de hacerle pagar es maltratarlo, hablar mal de él, difamar su carácter, su persona, sembrar discordia. Y ahí sigue y sigue hasta que tú creas que ha pagado hasta su último cuadrante. Y quien se tormenta eres tú. El perdonar no tiene nada que ver con echarle la culpa a alguien. No tiene nada que ver con que la persona admita. No tiene nada que ver con que la persona pida perdón. El perdonar tiene que ver con tú librarte de querer vengarte. El perdonar no tiene nada que ver con quién gana. El perdonar tiene que ver con ser libre. Es como un peso que te quitas de encima. ¿Alguna vez has conocido a una persona amargada? ¿Has visto cómo envejecen, lo miserables que están? Gente amargada allá afuera en el mundo, destruyendo su vida en la bebida, en la droga.
Y cuando hablas con ellos, ya no, esa iglesia y ese pastor y esa iglesia y el pastor. No tiene nada que ver con la iglesia, con el pastor. ¿Quieres terminar como Esaú? En diciembre de 1989, Rumania tuvo una revolución y el pastor Dimitri fue librado de la prisión, logró irse a casa donde su esposa y su familia iban a cuidar de él. Un día tocaron la puerta y cuando la abrieron se encontraba ahí parado el soldado que había torturado e incapacitado a ese hombre. El soldado miró hacia adentro y vio al pastor Dimitri sentado en su silla de ruedas en la sala. Y desde afuera le dijo: Señor, no piense que he venido a que me perdone, porque lo que yo le hice a usted no tiene perdón. Yo torturé a muchos como usted y no hay perdón ni de Dios por lo que yo hice. Solo vengo a decirle que lo siento mucho y que me duele lo que le hice. Y saliendo de aquí voy rumbo a ahorcarme y a quitarme la vida. Pero no lo quería hacer sin antes decirle que lo siento. Se dio vuelta para irse. Y de adentro de la sala, el pastor Dimitri gritó: Señor, Señor, no se vaya. Nunca había deseado poder mover mis brazos como ahora. Por todos estos meses yo oré por usted todos los días. Y si pudiera mover mis brazos, lo abrazaría y le diría que lo amo con todo mi corazón. Usted ha sido perdonado. Alguien le hizo a Esaú algo que él no quiso perdonar. Y no solamente afectó a esos alrededor, terminó amargado, profano, destruido. No termines como Esaú.